¡Bolillo! Perdón, era un pendiente que tenía desde el anterior video de caricatura. Antes de entrar de lleno con el contenido del día de hoy, se debe hacer la aclaración de arquitectura, que también es arte. Esto lo digo porque es más común de lo que parece encontrar personas que consideran a la arquitectura como una profesión de adineradas ganancias, y es verdad, no se equivocan. Sin embargo, aún no puedo encontrar la razón de por qué no consideran a la arquitectura como arte. ¡Ah, es que el artista es pobre! Eso podría explicar muchas cosas, pero aquí está Dito para ayudar. ¡Qué humilde! Y hacer entender que la arquitectura es arte y tiene más trasfondo psicológico y emocional del que se imaginan. Tenemos dos caminos para entender esa parte desconocida. El primero es que lo narre en un video póstumo y el otro que lo analicemos en la página de Facebook. Ya veremos. De cualquier forma, eso será tema para otro día. En esta ocasión repasaremos una especialización de la arquitectura. No es un secreto de que sea la más bella de todas por lo que conlleva en sus bases. Ahora abordaremos el paisajismo. Desde mi punto de vista, lo más importante del arte es que sea humano, y el paisaje, siendo un concepto natural, pues cumple con esta condición. El paisajismo se lleva a cabo en áreas no domesticadas, es decir, que no han sido cercadas o despojadas de su vegetación. Como siempre, tendremos nuestra clase de historia para repasar la evolución del concepto. Empezamos con la llegada del Renacimiento, y con esta palabra entendemos que nuevamente tenemos que repasar Italia para entender el origen del paisajismo. Es complicado para un espectador de poco conocimiento averiguar qué región del país de la bota tiene a los mayores exponentes arquitectónicos, pero yo te ayudo. En pantalla observamos Toscana. En las villas de esta sección italiana se potenció el diseño de jardines privados de proporciones inmensas. Aquí nace el jardín renacentista italiano, inspirado en ideales clásicos de orden y belleza con el objetivo de provocar placer al sentido humano, es decir, incentivar el disfrute de la vista, sonidos y olores del jardín. Las características de este jardín son llevar como centro una fuente acompañada de esculturas, bancos, bosquets y macetas con limoneros. En la etapa temprana de este jardín, la fuente reunía a su alrededor la mayoría de elementos. Para finales del Renacimiento, ya avanzado el concepto, el jardín amplió sus dimensiones a la par que conservaba la simetría y se añadieron nuevos elementos como grutas, órganos de agua y objetos personalizados para deleitar a los propietarios y divertir a los visitantes. Además se conservaron fuentes y estatuas. Requerimos de un factor triste y detonante para que el jardín renacentista italiano motivara e inspirara la creación del francés e inglés. Este factor es que en las grandes ciudades no permitían la creación de estos tremendos jardines debido a que estaban repletas de distintas cosas. Es por eso que la mayoría de jardines de este tipo los encontramos en las afueras, como los jardines de Boboli en Florencia. Tomamos el jardín renacentista italiano como punto de partida, ya que con él obtenemos un antes y un después en el paisajismo. Previo a estos, las porciones naturales de la Edad Media italiana estaban cerradas por muros y su objetivo era el cultivo, aunque en jardines monásticos era la meditación y la oración en silencio. Con el jardín de este estilo se rompió la barrera del muro y permitió la conexión de la casa con el paisaje exterior. Así ocasionó un después, ya que cuando quedó obsoleto en renovación inspiró y motivó a su sucesor. Su influencia yace de los ya mencionados jardines de Boboli y la villa de Medici. Los elementos de esta expresión del paisajismo son la plantación de parterres de formas geométricas y patrones simétricos. Se usaban fuentes, cascadas, escaleras, rampas y decoración sobre temas mitológicos. La finalidad de su creación era la representación de la armonía y el orden de los ideales del Renacimiento y ensalzar las virtudes de la antigua Roma. A diferencia del jardín renacentista italiano, aquí contamos con un poco de más información y encontramos que los principios se basan de la frase del libro Traité de jardinage selon les raisons de la nature et de l'art de 1638 de Jacques Bessou, quien fue un diseñador de jardines. Su frase célebre de aquel escrito fue: la razón principal de la existencia de un jardín es el placer estético que le da al espectador. Con este concepto como punto de partida, los principios del jardín francés eran la planta geométrica, terraza con vistas al jardín, vegetación limitada y dirigida, residencia como punto central, parterres elaborados cerca de la residencia, cuerpos de agua y animación del jardín con piezas escultóricas.
En aspectos arquitectónicos, esta rama fue descrita por los mismos diseñadores franceses como una extensión del espacio del edificio al exterior, ordenando la naturaleza en reglas de la geometría, óptica y perspectiva. El diseño del jardín era como un edificio, un visitante podría recorrer todas las habitaciones con una ruta establecida. Se presentaron sistemas hidráulicos para abastecer las fuentes y los estanques. Un enfoque distinto para los jardines era ser utilizados como escenarios de fiesta, como cuando Luis XIV celebró un festival de 6 días en los jardines con un montón de cosas. El paisaje que sirve como mayor exponente a este estilo francés obviamente son los jardines de Versalles, que antes de 1780 contaban con un teatro de agua decorado con fuentes y estatuas de la infancia de los dioses. Sin embargo, llegó el declive. Primero se manifestó con la muerte de André Lenot, como sé que se pronuncie. En 1970, este señor es el diseñador más importante de los jardines franceses. Después llegó el cambio de los parterres y finalmente la caída del auge del paisajismo francés llegó con la nueva innovación artística de los aristócratas y terratenientes británicos. Nos remontamos al siglo XVIII, cuando se plantea el paisajismo y surgen los primeros jardines del paisaje, personas especialistas en hacer un entorno bello. La idea del jardín inglés es la reina de este tiempo y la que obviamente triunfó más por aquella época, superando al jardín francés. Los principales elementos del jardín inglés son las estatuas, agua y terreno circundante. Se encuentra asociado con la arquitectura georgiana. El nacimiento de este nuevo jardín se origina a partir de la desaprobación del jardín francés por parte de los arquitectos de habla inglesa por cuestiones estéticas, filosóficas, etc. Una de las diferencias de pensamiento es que la naturaleza debía adoptar su propia forma con total libertad sin basarse en alguna norma geométrica. Así que el jardín inglés se alejó de los conceptos previos de Italia y Francia. Por eso mismo, también se encuentran razones políticas al rechazo y de ahí se conecta con la política antifrancesa. Inglaterra y Francia siempre enemigas, nunca amigas. En sus elementos encontramos una impresión natural, ya que tienen la concepción irregular con caminos tortuosos llenos de vegetación que abunda en todo el sector. No hay una ruta, ya que el jardín inglés se basa en sorpresa y descubrimiento. Este estilo de paisajismo llegó hasta España, se extendió por el resto del Reino Unido y avanzó a Francia como a Alemania, donde se encuentra el Jardín Inglés de Múnich, el sitio que es el mayor exponente de esta arquitectura natural. Ahora avanzamos en nuestra línea del tiempo hasta 1828, cuando llega la utilización del concepto arquitectura del paisaje. Para mediados del siglo XIX se retomó una idea que venía de la antigua Roma, conectar el arte del paisaje con el urbanismo tal como lo aplicó Vitruvio, arquitecto de aquella época. En ese momento, para ser exactos, en 1857, el diseñador de paisajes Frederick Cole Olmsted tiene lista su obra más reconocida, Central Park de Nueva York. Avanzando más en el tiempo, a lo largo del siglo XX e inicios del XXI, se consolida el concepto del paisajismo, dejándonos la definición de que un arquitecto diseñador de paisajes se concentra en el diseño de espacios abiertos y públicos, la gestión y proyección de áreas naturales, de la rehabilitación de lugares degradados y del análisis del impacto ambiental. El objetivo siempre es entender el territorio, leerlo y transformarlo adecuadamente. Antes, arquitectos de paisaje también se especializaban en el urbanismo con plazas y parques. El paisaje humano se tiene que relacionar obligatoriamente con un buen proyecto, que se debe empezar por decidirse la ubicación de parques, luego de calles y terminar con las casas. Me gustaría agradecer al blog de Fausto Sánchez Cascado. Con este texto logré armar las bases de este video y luego con mis investigaciones consolidé este proyecto. En descripción dejo el link del blog que me ayudó a la creación de este contenido. Y así cerramos otro video artístico. Te recuerdo que el día de ayer estrené una nueva sección del canal llamada Análisis Musical, con un análisis de Piper of the Gates of Dawn, disco debut de Pink Floyd. Te invito a que lo veas y que te animes a escuchar el álbum conociendo su trasfondo. Si no lo haces, te caerán bolillos del cielo. También te invito a checar los 4 videos artísticos previos a este, donde hice una crítica a la saga Alien desde puntos técnicos cinematográficos, un listado de canciones desconocidas de Queen, un video con la historia y concepto de los bustos esculturales y un video analizando a la caricatura como estilo de dibujo. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo episodio en Crítica Musical y para hablar de literatura. Así que recuerden,
¡Ya no digas! Mary Jane, 2 por 3 es 5. Y si tu mamá te pregunta si robaste algo, tú le dices, sí, pero el PRI robó más.